amigos de eutv.net, bienvenidos a Convisión. En esta oportunidad vamos a conversar con Roberto Abdul, presidente de la Asociación Civil Súmate, con quien abordaremos temas vinculados con el tema electoral y sobre todo con énfasis en la elección de los rectores al Consejo Nacional Electoral. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos en Convisión. Cuéntanos en qué etapa estamos en este momento respecto a la sustitución de Tibisay Lucena, del señor Díaz y de Sandra Olitas. Bueno, primero, las gracias por la invitación a participar acá en EUTV, en Condición. En efecto, como conoce el país está al tanto, desde el pasado 28 de abril se le venció el periodo tanto a la doctora Tibisay Lucena, al rector Vicente Díaz y a la rectora Sandra Olita, después de haber cumplido un mandato de 7 años como lo establece la Constitución. El periodo de nombramiento de los nuevos rectores debió haberse iniciado alrededor de enero, febrero del año pasado. Sin embargo, eso sufrió un atraso más que importante, más de un año. Y el 1 de abril de este año fueron nombrados 6 diputados por parte del oficialismo para confirmar el comité preliminar. Después, el pasado 8 de abril, se nombraron los 5 miembros representantes de la oposición para conformar ese comité preliminar, y estos han venido sesionando desde esa fecha. Finalmente, la semana pasada, ellos entregaron un listado de 20 nombres de personas que conformarían, de los cuales se elegirían 10 personas con las que se conformaría el comité de postulaciones electorales. Estaríamos hablando de un total de 21 personas, 11 diputados más 10 representantes de la sociedad civil. Esas 10 personas tienen que ser seleccionadas en la Asamblea Nacional mediante el voto de 2/3 partes de las personas o de los diputados que asistan presentes en la sesión, una sesión digamos legalmente constituida de la Asamblea Nacional. Es decir, de los diputados presentes, pero advirtiendo un quórum mínimo. Sí, para constituir una sesión, para que se pueda constituir la sesión, se requiere que asistan la mitad más uno de los diputados. En total, la Asamblea Nacional la constituyen 165 diputados. Hay en este momento un curul vacío, que es el circuito 11 es decir, hay un curul que representa el circuito 11 del estado Zulia, que tanto el diputado principal como el diputado suplente resultaron electos en 2 municipios contiguos, vecinos de ese circuito, como alcaldes el pasado diciembre, y ese curul se encuentra en este momento vacío. Es decir, con 83 votos o con 83 diputados se puede constituir la sesión. 2/3 partes de esos 83, estamos hablando alrededor de 55, bueno, son 55.3 diputados, es decir, como hay que redondear el entero superior, serían 56 diputados. Es decir, en el peor escenario, con 56 diputados, podrían estarse seleccionando esas 10 personas de la sociedad civil, en teoría la sociedad civil, que conformarían el comité de postulaciones electorales junto a los 11 diputados que ya hoy en día conforman el comité preliminar. ¿Y esa primera lista de 20 preseleccionados, por llamarlo de alguna manera, es pública o debe ser pública según se establece en el marco jurídico? ¿O no necesariamente tiene que ser pública y se darán a conocer solamente una vez inicie la sesión? Nosotros que hemos venido haciendo seguimiento a este proceso durante, digamos, lo venimos denunciando todo lo que tiene que ver con la renovación y alertando sobre la renovación de las autoridades desde diciembre del 2012. Todavía pues esa información no se ha publicado, no la hemos conseguido. Hemos estado haciendo contacto con algunos diputados que conforman el comité preliminar. No hemos tenido éxito en conseguir esos nombres. ¿Quiénes son esos diputados? Por parte de la oposición la conforman Juan Carlos Caldera, la diputada Nino Guarulla, José Antonio España, Morel Rodríguez, hijo, y me está faltando uno, 3, 4. Sí, bueno, 4 más los diputados, más 6 diputados de parte del oficialismo. Quien preside la comisión es la diputada Blanca Caut. Ahora, ¿qué perfil tendrían esos 20 venezolanos que pudieran formar parte del comité final para la elección de los rectores? Mira, los requerimientos de ley sí son bastante sencillos, ¿no? Un tema digamos, prácticamente cualquier ciudadano, es decir, que sea mayor de 21 años, que no tenga ningún tipo de impedimento legal, pues
que esté inscrito en el registro electoral puede participar o podría ser parte de ese comité. Esa lista de postulados, o sea, tendrían que cumplir con el proceso de postulación. Ese proceso de postulación ya expiró en abril pasado, es decir, ya existe una lista, y de esa lista pues nosotros sugerimos un baremo de que cuál eran sin embargo ese baremo lo establece la comisión preliminar, de cuáles eran las condiciones que deberían cumplir, pero yo creo que lo que es claro y está en el espíritu de la Constitución, pues es que no tengan, entre otras cosas, ningún tipo de vinculación, ni sean activistas, digamos, de las organizaciones políticas o partidos políticos específicamente. Qué pena que el país no conozca esos 20 nombres. Ahora, Roberto... bueno, es importante, disculpa que te interrumpa, es importante destacar que una vez salió la lista, es decir, se cerró la lista de postulados iniciales, alrededor de 130 postulados, nosotros objetamos más de 70 porque estaban inscritos en el PSV según las listas que se hicieron públicas en las elecciones internas pasadas, no estas de este domingo pasado, sino las elecciones. Claro, pero eso digamos que el precedente inmediato dice que eso no tendría mayor inconveniente para quienes tomen la decisión, puesto que tanto Tania Amelio como Socorro Hernández, bueno, en su momento formaron parte de las filas del partido de gobierno, o sea que no habría, digamos, ya ocurrió. Bueno, existe el precedente, sin embargo, el que existe el precedente, nosotros, es decir, no establece que sea, es decir, legal ni que tenga, digamos, un fondo de legitimidad esa decisión. En el caso específicamente que comentas de la rectora Tania Amelio y Socorro Hernández, nosotros en su momento, cuando aparecieron sus nombres como personas postuladas a ser rectores y conformaban la lista, las ternas para ser aprobadas en la Asamblea Nacional, nosotros lo alertamos, lo notificamos al país, fuimos al Tribunal Supremo, donde además se presentaron las cartas de renuncia de ambas rectoras con fecha posterior por Partido Socialista Unido en Venezuela, con fecha posterior a su selección, y después, bueno, eso comenzó en el año 2009, después de 5 años, pues todavía, y 7 acciones que hemos, es decir, 7 diligencias que hemos hecho aparte de la acción ante el tribunal, no hemos recibido respuesta aún. Ahora, tocas el punto del Tribunal Supremo de Justicia y tendría que preguntar, hace unos meses, pocos la verdad, apareció una información que prácticamente le abría la puerta a la permanencia vitalicia de los actuales rectores del Consejo Nacional Electoral. Mientras nosotros estamos grabando este programa, se está afinando un foro, bueno, los peligros de que se mantenga el CNE tal cual está. Entiendo que va a estar Dachel López, que va a estar el profesor Carrasquero y la doctora Cecilia Sosa en ese foro. Adelántanos un poco cuáles serían los peligros de que el país se enfrente a un CNE con rectores vitalicios. Primero, es decir, destacar una cosa, lo que el magistrado del Tribunal Supremo de alguna manera decidió, sentenció, frente a un recurso que se había intercedido ante esa instancia, era algo obvio, ¿no? Es decir, era algo que no necesitaba respuesta, y es que mientras ellos ocupen esos cargos, todas las decisiones tienen plena legalidad. Eso está en la ley orgánica, pues, de la administración pública, digamos, hasta tanto no se nombren nuevos funcionarios, pues todos los funcionarios que sigan en funciones se consideran, pues, que son totalmente legales dichas actuaciones, ¿no? A pesar, es decir, digamos, si bien se cumple con el tema de la legalidad, hay un tema de legitimidad, y hay que estar claro que el día que ellos los nombraron, el 28 de abril del 2006, que comenzó su periodo, se sabía que ese periodo ya tenía una expiración específica, que era el 28 de abril del año 2013. Pero pareciera que en Venezuela eso no tiene importancia. Lamentablemente, fíjate que pasa con la Contraloría, pasó con el Poder Ejecutivo, donde se habló de una continuidad administrativa, pasa en el CNE, pasa en el Tribunal Supremo de Justicia con algunos magistrados. Lo único que falta es que para el próximo año, en el caso de que se cumpliere el calendario electoral previsto, en vez de que la elección se produzca en septiembre del año 2015, cuando transcurren los 5 años, bueno, se pauten esas elecciones legislativas para el año 16 o el año 17. Yo quisiera hacer un comentario, y es que definitivamente es muy importante, porque eso forma parte de la institucionalidad, forma parte de las reglas de juego. Teórica. Que exista un sector
que ha buscado los mecanismos a través de los cuales violar esos principios y principios constitucionales. Estamos hablando que la Constitución establece la duración del periodo de 7 años, como lo dije anteriormente, o se establecen los mecanismos en la ley orgánica del poder moral de cómo tiene que ser nombrado frente a la falta absoluta un nuevo contralor, en el caso del fallecimiento del doctor Clodovaldo Rusián, o en el caso del Tribunal Supremo de Justicia, cuando se le venció el periodo a los magistrados y fueron incorporados los suplentes. Varios de esos suplentes ya se le ha vencido el periodo también. Hay que recordar que los magistrados tienen una duración de 12 años y los suplentes tienen duraciones de 6 años. Y vemos que ese proceso va más retrasado aún que el de la constitución del Comité de Postulaciones Electorales. Es decir, es muy importante. Una de las cosas que hemos tratado de hacer Súmate y otras organizaciones que también vienen acompañándonos en este proceso, como Ciudadanía Activa, como Uniana, es hacerle seguimiento y tratar de poner ante la opinión pública, en la palestra pública, digamos, estas irregularidades que vienen aconteciendo. Yo quisiera destacar un punto, y tiene que ver un poco también con la legitimidad del Consejo Nacional Electoral y la dinámica que estamos viviendo, y tiene que ver con el evento del pasado domingo de la elección de los delegados del Partido Socialista Único de Venezuela. Es decir, eso fue un evento que, si bien lo promovió el partido, fue organizado por el Consejo Nacional Electoral. Pues y hay una gran discusión hoy en el seno, del Partido Socialista Único Venezolano y las distintas tendencias acerca de cuáles fueron los resultados y cuáles fueron los niveles de participación. No te quiero interrumpir porque entiendo que es un tema que tiene mucho más fondo de lo que parece y el tiempo se nos va a hacer corto en este primer segmento. Vamos a hacer mejor una pausa y a la vuelta Roberto Abdul nos cuenta acerca de las implicaciones de este tema de la elección interna del Partido Socialista Unido de Venezuela, que utilizó, como ya lo han hecho en otras oportunidades, otras tendencias políticas, pues toda la infraestructura del Consejo Nacional Electoral. Ya venimos con más de Convicción a través de eutv.net. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados.